Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo de estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Señor y Salvador. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Esperamos que usted sea bendecido en esta mañana y que salga de este lugar edificado por la palabra de Dios y salga de este lugar lleno de su presencia, ¿verdad? Y con gozo y con el deseo de ir a compartir con otros el inmenso amor de Cristo. Nos gozamos en el Señor de que tengamos la oportunidad de estar congregados en este lugar y damos gracias a Dios por las personas que nos acompañan. Especialmente queremos saludar a las personas que nos visitan el día de hoy. Si usted nos visita, estamos felices de tenerle en medio nuestro, ¿verdad? Así que estamos felices de tener algunos hermanos allá atrás también. Aunque usted lo visita, usted es familia de aquí de la casa, pero también estamos contentos, ¿verdad? Los gringos locos. Bienvenido. Y bueno, esperamos que ustedes también sean bendecidos en el servicio del día de hoy. Y algunos que están de regreso después de algunas semanas y otros que están fuera y les pido que oremos por ellos, por las vacaciones. Así que ustedes saben, es un tiempo en el que muchas personas aprovechan para ir a visitar a sus familias. Estemos orando los unos por los otros. Pero como siempre es una alegría estar aquí, como dice la Escritura en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es una bendición cuando la iglesia se une en armonía para exaltar el nombre de Dios. Y estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 8, verso 4. Te invito a abrir tu Biblia. Y el mensaje de hoy es una continuación de un mensaje que empezamos hace 4 semanas atrás, si no estoy recordando mal. Romanos 8, verso 4, y el título de este mensaje es Ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Ok? Y el título del mensaje no lo saqué de mi mente, sino que es parte del mismo pasaje. Si usted lee, y voy a leer los versos 1 al 4, dice Romanos 8, 1 al 4, dice así la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra en la cual, Señor, tú te has revelado y a través de la cual, Señor, tú nos das alimento para nuestra alma, Señor. Nos das consuelo, nos das seguridad. Señor, queremos darte gloria y honra. Queremos reconocer tu grandeza y tu majestad y queremos adorarte. Y queremos en esta hora, Señor, también venir ante tu presencia con el propósito, Señor, de escuchar tu voz. Queremos que tu palabra nos hable en esta mañana, Señor. Y que sea tu Espíritu el que nos ilumine y el que nos permita entender el significado que estas palabras tienen para nosotros, Señor. Permite que a través de ellas seamos edificados, seamos transformados para tu gloria, Señor. Y que tu iglesia pueda vivir de la manera que tú quieres, en santidad, Señor. Y que podamos honrarte en todo cuanto somos y hacemos. Te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén y amén. Una joven llamada María estaba siendo entrevistada en su proceso de membresía. María quería ser miembro de la iglesia. Y uno de los ancianos le estaba preguntando, la estaba entrevistando para conocer su experiencia, ¿verdad? Para saber quién era María. Y el anciano le preguntó: ¿Cristo ha hecho alguna diferencia en tu vida? ¿Cristo ha hecho alguna diferencia en ti? María le respondió que ciertamente Cristo había hecho un cambio, una transformación en su vida. El anciano
tratando de sacarle más información, tratando de obtener un poco más de información sobre María, le preguntó, bueno, entonces, ahora que eres cristiana, no pecas más, ¿verdad? Ya no pecas. María le respondió que en ocasiones todavía ella pecaba. El anciano le preguntó, bueno, si tú pecabas antes de ser cristiana y pecas ahora que eres cristiana, ¿cuál es la diferencia que Cristo hizo en ti? María pensó un poco lo que iba a decir y después respondió, antes de ser cristiana yo corría tras el pecado. Ahora que soy cristiana yo corro del pecado, aunque en ocasiones este todavía me alcanza. ¿Ve la diferencia? Antes de ser cristiana ella corría tras el pecado. Ahora como cristiana ella corre del pecado, aunque en ocasiones yo creo que todos debemos admitir que el pecado nos alcanza, ¿cierto? Es algo que todos debemos admitir. ¿Sabe? Las palabras de esta joven resumen la experiencia de todo cristiano genuino. Todo cristiano genuino, antes de ser cristiano, el pecado era su estilo de vida, corría tras el pecado. Pero cuando Cristo llegó a su vida, trajo una diferencia y ahora huye del pecado. ¿Ok? Y en estos versos, en los versos de Romanos capítulo 1 al 4, el apóstol Pablo nos enseña una verdad que es importante que usted y yo entendamos. Y es que todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo serán santificados. ¿Escuchó eso? Todo aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo será santificado. Eso es importante que lo sepan. Y son esas las razones que garantizan la promesa de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Esa obra que Él comienza, Él la perfecciona, dice la Escritura. Y es esa razón, es su gracia la que nos salva, es su gracia la que nos santifica y es su gracia la que sostiene la salvación. Y son esas promesas las que garantizan la promesa de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros sería salvo. Si la salvación dependiera en algo de nosotros, lo hubiéramos perdido hace tiempo. ¿Ok? Y Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, versos 1 al 4, 3 razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo. 3 razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo son la justificación. ¿Qué significa? Dios nos declaró perdonados. Y como dice el verso 1, hemos sido exonerados de cualquier condenación. Dice, no hay, ¿qué cosa? Condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Sabe cómo Dios lo hizo? Enviando a un sustituto. Y eso es lo que vemos en el verso 3. Cristo vino a morir y a pagar el precio por nuestros pecados, la condena por nuestros pecados. Él sufrió la ira de Dios sobre Él para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. Y a través de su sacrificio fuimos reconciliados con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo, de tal manera que en Cristo usted y yo somos recibidos nuevamente, aceptados como hijos y reconocidos en la familia de Dios, adoptados como hijos de Dios. ¿Cierto? Y hoy vamos a ver la tercera razón, que es la santificación. Verso 4 de Romanos capítulo 8. Fíjense que Pablo comienza diciendo, ¿para qué? ¿Lo veis, sí o no? ¿Para qué? ¿Sabe? Esto es una conexión estructural. O sea, esas palabras lo que hacen es conectar un verso con el otro, ¿cierto? Pero es una conexión estructural lógica de propósito. ¿Qué significa? Lo que Pablo va a decir ahora, las palabras que vienen a continuación, es la conclusión lógica de lo que él ha venido enseñándonos en los versos 1 al 3. ¿Entendiste eso?
sea, este verso 4 es la conclusión lógica de lo que él viene diciéndonos del verso 1. Bien, es, digamos, el cierre de la idea, resume la idea. Y aquí Pablo nos declara el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo y al condenar el pecado en la carne. Y voy a usar aquí las palabras de John Stott. John Stott lo definió muy bien cuando él dijo que Dios condenó el pecado en Cristo. ¿Para qué? Para que la santidad aparezca en nosotros. Dios condenó el pecado en Cristo para que la santidad apareciera en nosotros. Fíjense las palabras del apóstol. Pablo continúa diciendo, verso 4, para que la, ¿qué cosa? Justicia de la ley, ¿qué cosa? Se cumpliese en nosotros. Y estas palabras hay que revisarlas con mucha atención, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que el objetivo de la acción redentora de Dios en Cristo es que los justos requisitos de la ley se pudieran cumplir plenamente en nosotros. ¿Qué era lo que la ley de Dios demandaba de nosotros? ¿Sabe? Esta es una predicación, no es un estudio bíblico, pero como creo que esto es muy importante, decidí poner unos textos, no poner unos textos en los papeles porque quiero que usted lo lea conmigo de primera mano. Marque Romanos 8.4 porque vamos a regresar ahí. Marque Romanos 8.4, pero venga conmigo un momentico a Levíticos capítulo 11, versos 45 y 44 y 45. Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45. ¿Listo? Amén. Dice la Escritura, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué cosa? Os santificaréis y seréis, ¿qué cosa? Santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, ¿qué cosa? Santos, porque yo soy santo. Ahora ven al capítulo 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. ¿Listos? Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora ven al verso 20, al capítulo 20, verso 7. Verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Bueno, esos versos nos enseñan que el propósito de la ley, ¿cuál era? Separar un pueblo santo para Dios. ¿Entiende eso? La ley tiene el propósito de separar un pueblo santo. ¿Ok? Y Pablo dice aquí que el propósito de la ley se cumpliera en nosotros. La ley requiere que aquellos que quieren tener comunión con Dios vivan en santidad. Vivan en santidad. ¿Sabe? Y es imposible vivir en santidad sin una obediencia práctica. ¿Escuchó lo que dije? El cristiano ya no está sujeto a la condenación y al castigo de la ley. ¿Por qué? Porque el cristiano ha muerto a la ley. ¿Recuerda eso? Eso lo vimos ya. ¿Bien? O sea, un cristiano no será condenado. Eso es lo que dice Pablo en el primer texto de Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el cristiano está bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. Eso está en Romanos capítulo 7, verso 6. Y como dije,
hemos sido exonerados de cualquier condenación, Romanos 8:1. Ahora, usted tiene que entender una cosa, y es que la ley moral revela el carácter santo de Dios. Escuchó eso, ¿verdad? La ley moral revela la naturaleza de Dios, su carácter santo, ¿ok? Y la ley moral revela la voluntad de Dios hacia los hombres. Ahora, por lo que acabamos de ver, ¿cuál era el propósito de Dios, por ejemplo, con Israel? Que Israel fuera un pueblo, ¿qué? Santo. Y eso debe hacernos pensar a nosotros que Dios sigue siendo el mismo. Dios desea que su pueblo hoy sea, ¿qué cosa? Santo. De hecho, en Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas, sin contaminación, ¿cierto? La ley moral continúa revelándonos, amado hermano, la voluntad de Dios para los hombres. Y los cristianos tenemos en ella el estándar de conducta por el cual debemos seguir. Bien, como dice el doctor James Montgomery Boyce, la santidad es la meta de la justificación. También podríamos decir, ya que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, y no meramente por ellos, que el propósito de la encarnación y muerte de Jesús fue que todos los que son salvos por Él puedan vivir vidas santas. O sea, el propósito de Dios para su pueblo, aquellos que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, es que vivamos ¿qué cosa? Vidas santas, en santidad. Y usted ve, por ejemplo, un ejemplo práctico de lo que le estoy diciendo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. El apóstol Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Corinto. El verso 9 dice, ¿no sabéis que quiénes? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no son justos. ¿Cierto? Sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los justos? Aquellos a que Dios ha perdonado. ¿Ok? Los que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Bien? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Fíjense lo que dice después. Vean la advertencia. No erréis. ¿Qué significa? No se equivoquen. No se confundan. ¿Bien? Fíjense después. Ni los fornicarios. ¿Quién es el fornicario? Todo aquel que tiene una relación sexual fuera del matrimonio. Ese es un fornicario. ¿Ok? Ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Todos aquellos que adoran un Dios que no es el Dios de la Escritura. El Dios de Isaac, Abraham y Jacob. El Dios verdadero. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted adora a la Virgen María, a Pedro, a José, a la iglesia, a cualquier otra persona, eso es idolatría. Su esposa, su hijo, su trabajo, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su vida es idolatría. La Biblia dice que debemos amar a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. ¿Ok? Ni los adúlteros. ¿Qué es el adulterio? Es cualquier relación sexual de una persona que está, y cuando digo sexual, no solamente tener sexo, es también el desear de alguna manera tener relación con una persona que no es tu pareja. ¿Ok? Jesús lo dijo claro, si has mirado a una persona en tu corazón y la deseaste con lujuria, ya pecaste en tu corazón. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y aquí pone las dos partes de la relación homosexual. ¿Ok? Las dos partes de la relación. Los homosexuales, cualquiera que sea su posición, las dos partes están en la misma condición. Ni los ladrones, ni los avaros, aquellos que desean codiciar y que nunca se conforman con lo que tienen y siempre quieren más y más y más. Ni los borrachos, a los que les gusta el trago, empinar el codo, ¿cierto? Ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué cosa? Heredarán el reino de Dios. Ahí está claro, hermano. Si usted practica alguno de esos pecados, usted no va al reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Bien.
Ve el verso 11 lo que dice. Y esto erais algunos. O sea, todos nosotros practicamos algún pecado que dominaba nuestras vidas. ¿Cierto? Y esto erais algunos. Dice, note lo que dice después de los creyentes, hablándole a la iglesia, obviamente, a los creyentes genuinos. Dice, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Ya habéis sido, ¿qué cosa? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, amado hermano? Antes de conocer a Cristo, los creyentes de Corinto tenían patrones de vida pecaminosos. No solamente los patrones de Corinto, o sea, no solamente los creyentes de Corinto, también nosotros teníamos el mismo problema, ¿cierto? Todos nosotros corríamos tras el pecado, sin excepción. ¿Ok? Lamentablemente, algunos de aquellos creyentes estaban cayendo nuevamente en el mismo patrón pecaminoso. Y lo que Pablo les advierte aquí es que si ellos regresaban a su antiguo estilo de vida pecaminoso, no iban a heredar el reino de Dios. Y la razón por la que esto es así es porque esa actitud indicaría que ellos nunca habían conocido al Señor. Es lo que Pablo está enseñándoles. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Hay una nueva criatura en esa persona. Una nueva naturaleza, distinta, diferente. Ojo, no estoy diciendo que la persona no puede pecar. Lo que estoy diciendo es que no va a vivir en pecado habitual. ¿Ok? Y fíjense que Pablo les recuerda que ellos habían sido lavados. ¿Qué significa ahí? ¿Sabe? Eso viene, la idea viene del término regenerar. Y la idea viene del Antiguo Testamento, cuando los judíos se purificaban lavándose las manos y todo lo demás. El lavamiento, la purificación, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ellos habían sido purificados a través de la regeneración espiritual. ¿Sabe? Cuando Dios nos salva, Dios nos regenera, nos cambia, nos transforma. Como dijo en el Antiguo Testamento, nos da un corazón, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Ok? Y Dios con la sangre de Cristo lava, purifica nuestros corazones. ¿Ok? Usted ve eso en Juan 3, 3 al 8, 2 Corintios 5, 17, Efesios 2, 10 y en Tito 3, 5. Pablo les recuerda además que ellos habían sido santificados. Santificados. Estoy hablando del verso de los 1 Corintios 6, 11. ¿Bien? Ellos habían sido santificados. ¿Sabe? En la santificación vamos a verla con detalle porque estamos hablando hoy de santificación precisamente. Pero específicamente santificación es el proceso por el que Dios nos libra del dominio total del pecado. El pecado antes era nuestro amo y nosotros éramos sus esclavos. Y lo que Dios está haciendo es librándonos de ese dominio. ¿Ok? Librándonos del dominio total del pecado. Y ese dominio del pecado se rompe y es reemplazado por un nuevo estilo de comportamiento, un nuevo estilo de vida que se caracteriza por la obediencia a Dios, por la sujeción a Dios. ¿Bien? Y Pablo les recuerda también que ellos habían sido justificados. O sea, y el punto ahí es importante, ellos tenían una nueva posición ante Dios. Recuerda que cuando una persona es justificada ante Dios es perdonada, y la Biblia dice que en ese instante la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. De ser un hijo de Satanás se convierte en un hijo de Dios. De ser un impío se convirtió en una persona que ha sido justificada, perdonada, un justo ante Dios. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero hay una transformación que empieza ahí. ¿Ok? Tenemos una nueva posición ante Dios en la cual usted y yo somos revestidos con la justicia de Cristo. Nuestros pecados le fueron, como dijo ahorita, imputados a Cristo, fueron cargados sobre Cristo, fueron acreditados sobre Cristo por su muerte vicaria, porque Cristo murió por nosotros, Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Él sufrió el castigo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que su justicia, la justicia perfecta de Cristo, nos fuera acreditada a nosotros. ¿Bien? ¿Para qué?
usted y yo fuéramos revestidos de la perfecta justicia de Cristo. Y de esa manera usted y yo también fuéramos bendecidos por Dios. ¿Sabe qué? Es en Cristo que está toda bendición. El Evangelio es Cristo. Sin Cristo no hay ninguna bendición. Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios, capítulo 1. Bien, y eso está en Romanos 3:26, en Romanos 4:22 al 25. Cristo murió no solo para librarnos de la pena o de la condenación por el pecado, sino también para librarnos del poder del pecado. ¿Entiendes eso? Son doctrinas cristianas. A la gente hoy no le gusta la doctrina, pero la doctrina es importante. Bien. A la justificación le concierne la imputación de la justicia de Cristo. O sea, cuando Dios te justifica, Él te acredita a ti la justicia de Cristo. ¿Entiendes eso? Él te mira a ti y ve a Cristo en tu lugar, porque Cristo murió como tu sustituto. Bien. Ahora, en la santificación, Dios nos imparte la justicia de Cristo. ¿Qué significa? Dios nos está transformando y nos está moldeando y nos está de alguna manera llevando a transformar de tal manera que estamos a semejanza de su Hijo. ¿Verdad? Dios nos está a nosotros impartiendo la justicia de Cristo. Dios no quiere que usted y yo tengamos solamente una justicia imputada. Dios espera que usted y yo tengamos una justicia práctica. ¿Qué significa? Dios espera que usted y yo vivamos como santos. Vivamos como sus hijos. Actuemos acorde a la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Y los representemos a Él en este mundo. Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Es importante que lo entendamos. ¿Sabe? Esa es precisamente el punto que Pablo está haciendo en estos versos. Es precisamente de esa justicia práctica que Dios quiere que usted y yo tengamos, de la que Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo 8, verso 4. ¿Sabe? Creo que la lectura que John hizo fue excelente, la lectura de Isaías, recuerda, donde dice que tuvo la visión y se decía, santo, 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 ¿verdad? Es el Señor. Yo creo que ese pasaje todo el mundo lo conoce. Es uno de los pasajes más conocidos en la Escritura, ¿cierto? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué significa el término santidad? ¿Qué es santidad? Lo usamos mucho en la iglesia, pero muchas veces las personas de la iglesia no entendemos, usamos los términos, pero no entendemos lo que significa realmente, ¿cierto? No entendemos las implicaciones de lo que se está diciendo. ¿Sabe? El término hebreo, kadosh, que es lo que está diciendo ahí, cuando se habla en el Antiguo Testamento de Isaías, equivale a santo. Santo, esa es la traducción, y señala la perfecta justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios y su oposición activa hacia el pecado. Bien, Dios es santo, santo, santo. Bien, ustedes lo pueden encontrar muchos pasajes que hablan de la santidad de Dios. Salmo 99:3, Salmo 99:5, Salmo 99:9, Isaías 6:3, que fue el que leímos nosotros. El punto es que todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace revela su carácter santo, revela su naturaleza santa. O sea, Dios es santo tanto en naturaleza como en acción, como en sus hechos. ¿Ok? De su perfecta naturaleza, de su naturaleza santa y apartada de todo mal, surge el carácter santo de Dios. Porque Dios es santo en su esencia, como atributo, su comportamiento es santo. ¿Ok? Dios está apartado de todo mal. Dios es perfecto en sus atributos. Y su santidad es perfecta en su esencia, en su naturaleza y en sus obras. Dios no puede hacer nada pecaminoso.
Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Dios no está contaminado de ninguna manera. Ahora, cuando el término se aplica a nosotros, los seres humanos, y hablamos de la santidad, tenemos que hacerlo en un sentido diferente. En un sentido diferente. No se trata de una santidad propia, sino de una santidad que es derivada de Dios. Cuando se dice que tú eres santo, no se está diciendo de que tú eres santo por naturaleza y por esencia. ¿Ok? Sino que tu santidad es una santidad derivada de tu comunión con Dios, de la obra de Dios en ti. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. La palabra kadosh viene de una raíz que significa cortar o apartar. Con referencia a los seres humanos, la santidad quiere decir que una persona ha sido separada o apartada para Dios. O sea, cuando se dice fulano es un santo, estamos diciendo que usted o esa persona ha sido llamada por Dios y separada para Dios. ¿Ok? Separada del mundo y del pecado y consagrada a Dios. Israel era el pueblo escogido del Antiguo Testamento, la nación santa a la cual Él llamó y apartó para sí mismo. No porque ellos fueran santos, sino porque Dios estaba en medio de ellos y Dios estaba obrando en ellos para santificarlos. ¿Ok? En el Nuevo Testamento los términos que se usan son agios, que significa santo, y los términos agiasmos, que significa santidad o santificación. Todos se refieren a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y voy a citar ahora las palabras de la teología sistemática de MacArthur. Dice, la bendición de la santificación es un beneficio de la aplicación de la redención. O sea, la santificación es un beneficio de la aplicación de la obra redentora. ¿Bien? Dios, que obra de forma especial por medio del Espíritu Santo, aparta al creyente para sí, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, y lo hace cada vez más santo. Lo transforma progresivamente a imagen de Cristo, Romanos 8, 29, y 2 Corintios 3, 18, al someter el poder del pecado en su vida y capacitarlo para llevar el fruto de la obediencia en su vida. O sea, el punto es que como resultado de nuestra unión con Cristo, a los creyentes se nos llama ¿qué cosa? Santos. Yo quiero que usted entienda, un santo no es una postalita con una gente con una cosita pintada atrás así, bonita. En el Nuevo Testamento, los santos son todas aquellas personas que están en Cristo. Si Cristo es tu Señor y Salvador, tú eres un santo. ¿Por qué? Porque tú has sido apartado del mundo y has sido llamado por Dios para que vivas para su gloria. ¿Ok? Y usted ve las epístolas del Nuevo Testamento, cada vez que Pablo escribía, Efesios 1.1, Filipenses 1.1, Colosenses 1.2, Pablo dice, a los santos de Dios que están en Corinto, a los santos de Dios que están en Filipo, a los santos... ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, cuando hablamos de santificación, hay tres aspectos en la santificación. En primer lugar, hay una santificación posicional. ¿Qué significa? El día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, ese día tú eres perdonado de todos tus pecados. Y ese día Dios te declara santo. ¿Ok? Una santificación posicional. Esto es importante que entendamos todo esto para que podamos entender nuestras vidas cristianas. Ese día ocurre un cambio moral definido. Un cambio moral definido que tiene lugar en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque ese día Dios te da vida espiritual. Ese día Dios viene a habitar por la fe en ti
viene no solamente el Espíritu Santo, sino que la Santísima Trinidad viene a habitar en el creyente. Y por tanto, debido a esa nueva vida que hay en ti y debido a la obra de Dios en nosotros, hay un cambio moral que se produce en nosotros. ¿Qué significa? Antes amábamos al pecado, el pecado era nuestro Señor, ahora amamos a Cristo, Cristo es nuestro Señor, y aunque en ocasiones todavía pecamos, cuando un cristiano peca, obviamente va a sentir convicción y va a sentir arrepentimiento y va a buscar confesar su pecado, apartarse y reconciliarse con Dios. Eso es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos. Un cristiano genuino puede caer en pecado, pero más tarde o más temprano esa persona va a volver y va a humillarse delante de Dios, va a confesar su pecado y va a buscar el perdón y la misericordia de Dios. ¿Ok? Así que hay una santificación posicional, Dios nos declara santos, pero aún así debemos admitir que en nuestras vidas todavía pecamos, ¿sí o no? Seguimos pecando en ocasiones. Entonces no somos totalmente santos. Bien, no somos totalmente santos. Pero lo que Pablo está enseñándonos, y esto no lo enseña solamente Pablo, también lo enseña Juan, es que un cristiano puede pecar, pero una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un patrón o estilo de vida. Eso es lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. El que practica el pecado no es de Dios. Dice 1 de Juan. Y lo está diciendo en el sentido de como un hábito, como un estilo de vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a una vida de pecado continuo. ¿Qué significa? ¿Sabe? El Dios Santo habita en ti. ¿Cómo tú piensas que la Santísima Trinidad va a estar morando en un lugar donde su nombre es blasfemado, donde Él es deshonrado? Bien. Es por eso que también existe en la Escritura una santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? ¿Sabe? Es la obra en la que el Espíritu Santo obra progresivamente una justicia práctica en nosotros. ¿Qué significa? No solamente que la justicia de Cristo nos es imputada en la salvación, sino que Dios está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo para que usted y yo tengamos una justicia práctica, vivamos de una manera que honre a Dios, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones sean acorde a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Lo que Dios está haciendo en ti y en mí, en los santos, es conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. ¿Bien? A la imagen de Cristo, en pensamiento, así como en palabras y acciones. Eso está en Colosenses capítulo 3, verso 10. ¿Sabe? Si usted lee el Nuevo Testamento, va a ver que todas las exhortaciones morales y todos los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento están relacionados con este punto. O sea, si Dios no deseara que nosotros actuáramos de esa manera, ¿qué propósito tendría todo eso? Todas las ordenanzas que se nos dan. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando Cristo venga por su pueblo, usted y yo experimentaremos entonces una santificación perfeccionada. O sea, lo que estoy tratando de explicarles es que la santificación, a diferencia de la justificación es un acto, ocurre una vez y es para siempre. ¿Bien? La santificación es una obra progresiva que empieza con declararte santo el día que te convertiste. Hay una santificación en la cual Dios está obrando en ti para librarte del poder del pecado. Y va a haber una etapa en la que tú vas a ser libre de la presencia del pecado. Libre de la pena o de la condenación por el pecado. Estamos siendo librados del control del pecado y vamos a ser libres de la presencia del pecado. ¿Ok? Esa santificación es la santificación perfeccionada. Veamos 1 de Juan 3.2. 1 de Juan 3.2 dice: amados, ahora somos ¿qué cosa? O sea, ya somos hijos de Dios. No es que vamos a hacer, es que ya somos hoy. Si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios. Dice Juan 1.12 que a todos los que recibieron a Cristo por la fe, Dios les da el privilegio, la bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Dice,
Pero fíjense lo que dice después, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa? Aún cuando somos hijos de Dios, todavía hoy no somos lo que realmente vamos a hacer al final de la carrera. ¿Ok? Pero sabemos que cuando Él, quien Cristo, se manifieste, seremos ¿qué cosa? ¡Wow! Seremos semejantes a Él, seremos transformados, seremos glorificados, recibiremos un cuerpo glorificado donde, ¿sabes qué? Nunca más habrá relación con el pecado. Nuestras almas y nuestro espíritu fueron regenerados, transformados, pero aún en nuestros cuerpos el pecado tiene un bastión y desde ahí donde Él nos ataca todavía. Pero cuando Cristo venga, nuestros cuerpos también serán regenerados, serán transformados, serán glorificados. Y entonces, ¿sabes qué? En ese punto, un creyente nunca más podrá pecar. ¡Wow! Nunca más. Seremos semejantes a nuestro Señor, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo regrese, transformará, conformará a cada creyente a su imagen. Yo creo que el anhelo de todo cristiano es ser como Cristo. ¿Sí o no? Por eso nos llamamos cristianos. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo es nuestro amo, nuestro dueño. Cristo es nuestra pasión, nuestra prioridad. Él pagó, murió por mí. No hay nada que yo pueda hacer que pueda agradecer, dar suficientes gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo debía ser el primer amor de cada uno de nosotros. Todo cristiano genuino espera con ansias el regreso de Cristo. ¿Sabe? La santificación progresiva es ese proceso en el cual usted y yo estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y se nos dice en la Escritura que todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Primero de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Qué esperanza? De que Él vendrá y estaremos con Él y que seremos su pueblo por siempre. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué significa? ¿Sabe? En la santificación progresiva, tú tienes que participar. Hello. Tú también eres responsable. ¿Cómo? Obedeciendo lo que Dios te dice. Obedeciendo su palabra. Eso es importante que lo entendamos. ¿Sabes? Vivir a la expectativa de que Cristo vendrá por nosotros produce una diferencia en el comportamiento del cristiano. Cuando uno sabe, mi Señor va a venir y voy a tener que dar cuenta ante Él de todas mis acciones, de todos mis pensamientos, de todas mis palabras. Uno vive con esa expectativa en mente, uno se cuida. Porque algún día Cristo va a venir y la Biblia nos dice, ay de aquel siervo a que el Señor halle haciendo lo que no debe. ¿Ok? ¿Sabe? La justicia práctica lleva a los creyentes a la santidad, a buscar a Dios. Dios desea que usted y yo no solamente tengamos una justicia imputada, la justicia de Cristo, sino que también vivamos en obediencia y en santidad, una justicia impartida. ¿Ok? Es esa justicia práctica la que lleva a los creyentes a negar la impiedad y los deseos mundanos. Eso es lo que dice Tito 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a qué cosa, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. O sea, un cristiano debe renunciar a la impiedad, debe renunciar a los deseos mundanos. Es por eso que la teología de la prosperidad no es cristiana, porque lo que nos enseña son a los anhelos mundanos. Amar más a este mundo que a Dios. Amar más las cosas materiales que al dador de las cosas materiales. Amar más la creación que al creador. ¿Ok? Un cristiano tiene puesto su mirada, sus ojos en Cristo, en las cosas de arriba. Ahí está su anhelo, su corazón, su tesoro. Ahí está su pasión. Ahí está su familia. Ahí está su Padre Celestial. Ahí está su esperanza.
ahí están sus expectativas, ahí están sus recompensas también. Porque la Biblia dice que Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Tu sacrificio no es en vano. Lo que haces por el Señor no es en vano. Él lo va a recompensar en su gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los cristianos, como dice Pablo en Romanos 8:4, dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al... ¿Sabe? El término andar ahí, peripateo, se refiere al estilo de vida. Se refiere a los hábitos y los pensamientos que caracterizan a una persona. O sea, hay dos estilos de vidas que son opuestos. ¿Ok? Hay dos estilos de vidas que son opuestos. Aquellos que andan conforme a la carne. O sea, aquellos en los que la carne ejerce toda la autoridad sobre ellos. Y aquellos que están sujetos o que andan conforme al Espíritu. ¿Sabe? Y la Biblia es clara en cuanto a esto. Existen solamente dos posiciones. Dos posiciones. No hay tres, ni hay ninguna neutra. ¿Ok? Toda la Escritura. Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y contrasta el andar de los justos con el andar de los injustos. De los píos con los impíos. De los santos con los pecadores. ¿Ok? Dice, y en la ley de Jehová está su delicia, y en él medita de día y noche. Pablo exhortó a los creyentes de Éfeso en Efesios capítulo 4, verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, ¿qué? Que ya no andemos como los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles andan, ¿en qué cosa? En la vanidad de su mente. Si usted lee Efesios capítulo 3 y 4, la palabra andar se repite en 5 ocasiones. Debemos andar en la luz, debemos andar en armonía, debemos andar en comunión, debemos andar una y otra vez. Y una vez más cito aquí al doctor J. Montgomery Boyce. Dice, estas palabras retratan la vida cristiana como un camino por el que caminamos, siguiendo a Jesucristo que nos precede. El camino tiene una dirección y tiene límites. La dirección es el carácter de Dios que se nos expresa en la ley, pero que vemos plenamente en Jesús. Los límites son los requisitos que impone la ley de Dios. No debemos cruzar estos requisitos. Si lo hacemos, no estamos en el camino. No estamos siguiendo a Cristo. Para el punto, amado hermano, es que aunque todos nosotros anduvimos conforme a la carne antes de ser cristianos, vivíamos esclavizados por el pecado antes de conocer a Cristo. Pablo nos dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo, ¿qué cosa? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa? Cuando Cristo te salva, esa obra ocurre. Y es por eso que ahora tú puedes andar en el Espíritu. ¿Okay? En la salvación, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Y el Espíritu Santo aplicó la salvación, de tal manera que ahora somos guiados y somos capacitados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir vidas, ¿qué cosa? Santas. Todo verdadero cristiano es habitado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Bueno, eso la Escritura lo deja claro. Pablo lo dice en Romanos 8:9. Mas vosotros, hablando de los cristianos, no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque el que vive según la carne es la persona que está bajo el dominio total de la carne. Y por tanto, todo lo que hace es carnal. ¿Bien? Sino, según ¿quién? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el punto, amado hermano, es que si el Espíritu Santo está en ti, y esto es importante que lo entiendas ahora y conectes estas cosas. Si el Espíritu Santo está en ti y está en mí, porque en todo hemos visto que en cada creyente habita ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, si en cada creyente está el Espíritu Santo, en todo creyente también se va a manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Fíjense que dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Cuando el Espíritu habita en ti, todas esas cosas, Él las produce en nosotros.
Hello, iglesia. Los cristianos andamos conforme al Espíritu. Ahora, el punto que quiero hacerles de nuevo, y lo voy a recalcar ahora una vez más, es que Dios nos redime no para que continuemos pecando, sino para que el Espíritu Santo nos dé el poder para que le obedezcamos las justas demandas de la ley de Dios y vivamos acorde a lo que Dios espera de nosotros. Y es esto lo que demuestra que los requisitos justos de la ley de Dios se han cumplido en ti y en mí. Cuando tú y yo vivimos en obediencia. ¿Ok? Lejos de correr tras el pecado, los cristianos corremos del pecado, aunque en ocasiones todavía nos alcance. Todos aquellos que hemos sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, seremos santificados y algún día estaremos con el Señor cara a cara, sin ninguna relación con el pecado. Porque Dios nos está librando no solamente de la pena del pecado, del poder del pecado, sino que también algún día nos librará de la misma presencia del pecado, cuando estemos en su santa presencia y podamos tener una comunión total, plena y absoluta con Él, sin ninguna relación con la maldad y el pecado. Dios te bendiga, te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas cómo debemos vivir ante ti, Señor. Gracias porque tú eres santo, 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 Señor. Y gracias porque en Cristo tú nos has llamado para santificarnos, Señor, para transformarnos y conformarnos a tu gloria, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias porque es tu obra en nosotros. Y eres tú, Señor, quien comenzaste esa obra. Eres tú quien la sostiene. Y eres tú el que la consumarás. Y por eso te damos toda la gloria, Señor, por las bendiciones que recibimos día a día de ti. Y por esta salvación que tú nos ofreces en Cristo, Señor. Que es un don inmerecido. Es un don tan grande que no hay nada que podamos hacer o decir que exprese, Señor, la gratitud de nuestros corazones. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, y te pedimos que tú continúes santificándonos, Señor, y que nosotros continuemos anhelando cada día, Señor, vivir para tu gloria, honrándote en todo cuanto hacemos y decimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados.